Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más a estas pláticas. Gracias por estar aquí, por escuchar esta plática del día de hoy, la cual está muy interesante. Les platico para los que no vieron hace 8 días, bueno, el miércoles pasado, no fue justamente hace 8 días, pero el miércoles pasado hablé de la sombra, de este concepto de Carl Jung que acuñó él y que pues todos tenemos y que es tan importante en nuestra vida porque nos dirige la vida. Ahí fue toda la plática acerca de eso, de explicarla, de qué es, cómo funciona, de qué hace nosotros, por qué está en nosotros y toda esta parte, cómo se crea, todo eso. Si no lo vieron, se puede ir a verlo y luego regresar a porque va a ser les voy a pasar unos ejercicios, unas formas de empezar a identificar la sombra para, no hay que eliminarla, la sombra no la debemos de eliminar, la sombra la debemos de integrar nosotros. Voy a hacer un muy pequeño y breve resumen, pero si les quedan dudas de la sombra o del tema, pues regresense a la plática anterior, a la del miércoles pasado, ya sea que la vean en Facebook o la pueden ver en YouTube. Recuerden que ya de hace un tiempo para acá Facebook a los 30 días, antes daba la opción de que los videos se quedaban guardados ahí de por vida, ahora ya no, ahora ya a los 30 días en automático los borra. Entonces los he estado pasando a YouTube y en YouTube ahí se quedan. Entonces si ya no lo encuentran en Facebook, lo pueden ir a buscar a YouTube. Entonces el chiste es que los vean, el chiste es que sigan aprovechando esto y que les sirva, ¿no? Es la idea por la cual yo hago esto. Entonces, les digo, voy a hacer un pequeño resumen de la sombra. Pues, ¿qué es la sombra? La sombra es una parte de nosotros que no vemos. Es una parte que está en nuestro inconsciente, que se forma en nuestra primera infancia, eh, donde guardamos traumas, guardamos inseguridades, guardamos miedos, guardamos cosas que nos dejaron ahí marcado, ya sea un trauma. Entonces, eso es la sombra. La función de la sombra es protegernos. En su momento, eso que se guardó ahí en nuestro inconsciente nos estaba protegiendo de algo, nos estaba resguardando de algo. Esa es la función de la sombra. El problema de la sombra es que nos va afectando a lo largo de nuestra vida porque nos hace reaccionar de cierta manera ante ciertas situaciones, ante las situaciones. Cuando algo nos recuerda, eso explota nuestra sombra. La sombra eh, es algo inherente al ser humano. Todos los seres humanos lo tenemos, a todos se nos forma. No hay nadie, alguien que pueda decir que no tiene sombra, porque no, todos tenemos sombra. En la plática anterior les mencionaba y empezaba platicándoles que hay un tipo de pensamiento infantil en el cual podemos caer y decir, no, es que yo no tengo sombra, no, es que yo estoy bien, la gente es la que me hace reaccionar así, o la gente es la que hace que yo actúe de esa manera. Ese pensamiento infantil lo único que hace es perjudicarnos, porque no nos hace darnos cuenta de nuestra sombra. Y recordemos, la sombra surge para protegernos, nos protege de algo que sucedió o de algo que vivimos y no nos gustó. Entonces, ni se elimina, no se puede eliminar la sombra. La sombra es literal, o sea, está un ejemplo muy simple. Ustedes cuando van caminando y el sol lo tienen enfrente, pues atrás, la sombra está atrás. Si van caminando de lado, siempre que hay una luz hacia nosotros, hacia cualquier objeto y se proyecta, a fuerza sale sombra. Así es, siempre vamos a tener sombra. No podemos ni eliminarla ni nada. Tenemos que aceptarla, tenemos que integrarla nosotros. Les ponía varios ejemplos en la plática anterior. Ahorita pues tratando de resumirla para no perder más tiempo en esto. Es tan simple como a veces si yo soy muy, ¿cómo decirlo? Muy buena gente y me ven tranquilo y me ven calmado, mi sombra es ser explosivo, porque el ser explosivo pues es lo contrario a lo tranquilo. Sí, me estoy confundiendo y me estoy yendo porque no me quería perder en esto y me estoy perdiendo, estoy haciendo lo que no quería. El chiste es que todas las virtudes tienen su lado de sombra. De hecho, no es...
debemos de buscar un equilibrio entre ambas partes, entre la virtud y lo que podríamos decir que no es virtud, entre la emoción que en teoría podríamos llamar negativas. Sabemos que no hay emociones negativas y yo aquí lo he repetido muchas veces, porque también las emociones son una forma de adaptarnos y son una forma de defendernos, entonces no hay emociones negativas. Pero vamos, entonces el chiste es que siempre va a haber una sombra, siempre va a haber algo que estamos ahí ocultando, y muchas veces esa sombra nos puede servir para hacer algo que no nos animamos, o algo que no nos atrevemos, o algo que tenemos ahí como tapado, nos ayuda a sacarlo. Entonces por eso a la sombra la tenemos que integrar. Este es un resumen, fue muy simple, a lo mejor les quedaron más dudas, pues les recomiendo y les pido que se regresen a ver el capítulo anterior, hoy no más que el capítulo, la plática anterior de hace 8 días, donde ahí sí hablé más acerca de la sombra. Ahorita lo que me interesa es darles ejercicios para que trabajen la sombra y la puedan integrar a su vida, a su día a día, porque nos sirve para adaptarnos, nos sirve muchas veces. Si no integramos la sombra a nuestro día a día, nos va controlando y nos va guiando nuestra vida, y dejamos de hacer muchas cosas o actuamos de manera en la que no nos guste. Hace rato les decía, si yo soy explosivo, es por mi sombra. La sombra me hace ser explosivo porque es mi forma de reaccionar ante algo que pasó en mi primera infancia, o en algún momento algún trauma, o algo que no me gustó, o algo. El chiste es que la explosividad en ese momento me sirvió para adaptarme a la situación. El problema es que ya se me quedó y entonces sigo siendo explosivo. Ahora tengo que adaptar esa explosividad para que salga cuando yo la necesito y no salga desde mi inconsciente, y en lugar de ayudarme a adaptarme, haga que me desadapte. Vamos, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar por varias cosas. A lo mejor lo primero que se van a preguntar es cómo identifico mi sombra. La sombra la mencionamos como en singular, pero es que la sombra tiene muchas características, muchas características, muchas emociones, muchas cosas dentro de. Entonces la sombra abarca mucho. ¿Cómo puedo ir identificando características específicas de mi sombra? Bueno, pues en psicología y en otras cosas hay lo que se llama trigger. Es la forma en la que se le dice en inglés, pero en realidad puedo tratar de explicárselos como en español. Me cuesta un poco de trabajo, pero porque toda la carrera y todo el tiempo así lo veo, así lo he mencionado. Pero los triggers es como esto que desata una reacción en nosotros, ¿sí? Es algo que activa algo en nosotros. Entonces, ¿cómo poderlo mencionar para que sea más simple en esta plática? No lo voy a cambiar, trigger, ya les expliqué lo que es y lo voy a mencionar así. Tenemos que estar muy atentos a estos triggers, a estos detonadores, esa es la palabra que voy a usar, a estos detonadores. Por ejemplo, si yo soy explosivo, si yo me he dado cuenta que exploto, tengo que ir identificando qué es lo que me hace explotar, por qué me enojé, qué es lo que me hace enojar, qué es lo que detona ese enojo. Pero recordemos que la explosividad pues va más allá, es cuando llevamos las emociones al límite o las llevamos un paso más allá de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí ser explosivo? De bote pronto a lo mejor no podremos identificar, pero lo que sí podemos empezar a hacer, y es una forma de que empecemos a saber todas estas características que tiene la sombra, es llevar un diario tal cual, ¿sí? Si nos acordamos de las veces anteriores, perfecto. Si no, a partir de ahorita empecémoslo a hacer. Y entonces, si yo ahorita exploté, pues obviamente me fui una emoción como muy llevada y que a lo mejor no va a ser tan fácil, pero si yo exploté, en cuanto logre calmarme o logre estar tranquilo, anoto, literal, voy a hacer un diario. Exploté. Hoy, 24 de abril, exploté a las 12 del día, y empezar a ver qué pasó antes. Bueno, pues empecé a pensar en esto, o me dijeron tal cosa, o sucedió esto en la calle, o esto. Ir identificando las cosas y llevar llevar un diario de cada que yo exploto, para encontrar qué es lo que me hace. A veces, no sé, a lo mejor, no sé, siempre que voy manejando y alguien se me cierra, exploto. Bueno, ya vas teniendo una característica, ya vas sabiendo el por qué explotas, entonces te vas volviendo más consciente. Ahorita les explico más. Bueno, vamos con este mismo ejemplo, vamos a terminarlo de principio a fin. Entonces,
Cuando yo identifico que cada que viene un carro, que cada que se cierra, o se mete, sin poner direccional, o con cualquier cosita que haga mal para mi forma de ver el otro conductor, yo exploto y uso el claxon y le grito y todo esto, lo empiezo a identificar. Después de identificarlo, hay que tratar de llegar siempre a de dónde viene, por qué surge eso en mí. Entonces, es lo más, no, pues no es por decirlo difícil, pero es donde más atentos tenemos que estar. Porque a lo mejor, siguiendo ese ejemplo, puedo llegar a ver que fue lo que yo vi de chiquito. Y, o sea, empecé a ver que mi papá o mi mamá o alguien que yo admiraba cada que manejaba y se le cerraban o algo, se enojaba y gritaba y usaba el claxon. Entonces, y se me quedó grabado que esa es la forma de reaccionar. Nada más que seguí creciendo y entonces cuando yo lo hacía, entonces sí me llamaban la atención o yo me regañaba. Vamos a poner el ejemplo que lo hacía un familiar cercano muy querido, era lo que hacía. Entonces cuando tú vas con tus papás y lo haces, ellos te regañan, entonces lo tratas de ocultar y se empieza a volver una característica de la sombra o una parte de la sombra, porque ya entonces ya me dijo mi mamá que eso está mal, entonces ya no lo puedo hacer y lo reprimes. Es muy de ahí que se forme la sombra y que se arraigue tanto en nosotros, porque la empezamos a negar, porque es algo que no nos gusta, algo que no está bien visto ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de las personas que nos rodean. Entonces recuerden que todo lo que negamos, en lugar de que salga, lo estamos haciendo más grande. El problema es que lo hacemos más grande en nuestro inconsciente y va dirigiendo nuestra vida porque lo tratamos de tachar o de ocultar. Por eso es muy importante saber identificar nuestras emociones y saberles dar un cauce adecuado. A lo mejor esa explosividad que al momento del enojo es malo cuando estoy con mi esposa o con mis hijos y es malo el que explote porque les voy a decir cosas, o en la calle me arriesgo, esa misma explosividad a lo mejor algún día me sirve para defenderme, para si alguien quiere hacerme algo, pum, que mis emociones se lleve rápido al límite y mi cuerpo entre en un modo de defensa y me sirve para algo. Entonces, esa es la idea del momento de integrar nuestra sombra, que lo que estamos ocultando nos sirva para algo, ¿sí? Entonces, este es como una forma de irlo identificando. Son varios ejercicios, pero más que irselos diciendo como uno a uno, creo que todos se pueden complementar y ustedes pueden encontrar la mejor forma de trabajar con la sombra. Entonces, este simplemente es como para ir identificando las características. Llevar un diario de las reacciones y de las cosas que detonan alguna conducta que a mí no me gusta. ¿Cómo poder identificar qué conductas no me gustan? Porque a veces las tenemos tan arraigadas en nosotros que no ni siquiera, más allá de que nos afecte, ni siquiera les damos, o sea, no, pues es que toda la vida he sido explosivo. Entonces, no creo que sea sombra. Antes, punto y aparte, haciendo un paréntesis, como es en vivo no puedo editar, ni lo puedo regrabar. Pero vamos a hacer un paréntesis y ya den cuenta que me regreso antes de que empecé a decirles esto. Lo primero, la sombra no se debe trabajar o no es recomendable trabajarla cuando mi autoestima no esté de manera estable o cuando esté yo en un bajón emocional. ¿Por qué? Porque como vamos a descubrir cosas que no nos gustan de nosotros, nuestra autoestima todavía se puede ir más para abajo o me puedo decaer y empezar a desvalorizarme al momento de empezar a ver muchos, en teoría, defectos de mí, porque es la primera forma en la que empezamos a ver las cosas. Y no es que sean defectos, recordemos que la sombra se crea para protegernos de algo. Todo lo que hay en la sombra, lo que busca o surgió porque nos estaba protegiendo de algo. ¿De qué nos estaba protegiendo? A veces inhibe ciertas cosas porque nos llamaron la atención nuestros papás, porque ya el vecinito o el amiguito me dijo esto está mal, entonces lo retraigo y lo guardo. Pero en su momento nos quería proteger, ¿no? Entonces, la sombra lo ideal es que no se trabaje en los momentos cuando no nos sentimos estables, no estamos tan a gusto con nosotros. Otra, es importante
Estos son ejercicios que se pueden hacer, sí, pero siempre pues lo más recomendable cuando no podamos llevar a cabo ciertas cosas pues es acudir con algún profesional, ya sea un psicólogo, un psiquiatra en dado caso de que ya sea algo más grave, algún... Hay muchos terapeutas, coach, lo que quieran. Cuando no podamos siempre acerquémonos a los profesionales. Entonces, aclarado eso, regresamos a esta parte que les decía, que es un ejercicio, que son varios como cositas para que vayan identificando. Entonces, les decía, retomando, como ya tenemos tan normalizado el que reaccionemos y seamos explosivos, no le damos importancia, entonces no, pues es parte de mí. Recuerden que tenemos que quitar algo que se llama pensamiento infantil, y ese pensamiento infantil es que nosotros nos creemos que todo lo que hacemos está bien y le quitamos valor a nuestras. No, yo tengo razón en haber explotado porque él dio la vuelta sin poner la direccional, pero no te afectó en nada, o sea, ni nada, no pasó nada, pero no lo debió haber hecho. Yo me justifico y me justifico. Entonces, debemos de eliminar ese pensamiento infantil para poder trabajar con la sombra, porque si no lo eliminamos todo el tiempo nos vamos a estar justificando, ¿sí? Entonces, una manera de ir identificando todas estas como actitudes de la sombra que no nos gustan tanto, o cuando no son tan fáciles de ver para nosotros, es la culpa. Fíjense, normalmente la culpa la podemos catalogar como algo que no nos gusta, ¿no? Pero fíjense aquí lo maravilloso de poderle encontrar un buen uso a la culpa, al sentimiento de culpa. Porque ¿qué es la culpa? Es ese sentimiento que cuando nos sentimos culpables, pues es porque algo que hicimos no nos gustó como lo hicimos, o creemos que lo pudimos haber hecho de manera diferente. Entonces, la culpa nos puede ayudar a ir identificando muchas cosas que están en nuestra sombra. Porque si yo exploté y me siento culpable, pues es porque algo me dice que no estoy haciendo algo bien, o algo me dice que no lo de haber hecho. Y entonces es parte de mi sombra. Recuerden que la idea es integrar la sombra. Y es que esto de explosivo me está costando trabajo como llevarlo al ejemplo claro. Entonces voy a tratar de buscar otra emoción, otro sentimiento. Eh, por ejemplo, el enojo, ¿no? Vámonos con el enojo. Entonces voy a usar de aquí en adelante el enojo. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna duda, algo, lo pueden hacer aquí directamente porque pues lo estoy leyendo. ¿Cómo diferenciar la sombra respecto al ego? Porque es que mmm, lo podemos decir lo siguiente. El ego, mucha gente que habla acerca del tema de la sombra, identifica al ego como lo que sí vemos y a la sombra como lo que no vemos. Así de simple. Mucha gente lo dice así. Tal cual Carl Jung no lo menciona así, pero me voy a quedar con esto porque se me hace mucho más fácil de explicar. Y es que interpretando todo lo que yo he leído, todo lo que he visto, pues recordemos que la sombra al final de cuentas lo que está buscando es protegernos. Soy muy repetitivo en eso, pero creo que cuando entendamos que la sombra lo que busca es protegernos, la vamos a integrar de manera más fácil y vamos a tratar de evitar el negarla o no querer aceptar lo que nos está diciendo la sombra. Es que también el ego lo tenemos catalogado como algo malo, porque es que tu ego es el que está hablando y nos vamos luego con la palabra, bueno, no necesariamente nos vamos, pero con el egocentrismo. Y entonces el ego tiene el ego muy elevado, es creído, es payaso. Pero el ego también busca protegernos. Un ego bien entendido nos protege. Les digo, ya esta es mi interpretación, pero de manera muy simple, eh, podríamos decir que más que identificarlos es aprender a trabajar con los dos. Y, totalmente mi interpretación podría ser, o es, mejor dicho, que el ego es parte de la sombra, que el ego es lo mismo y nos está protegiendo. La función al final de cuentas de los dos es protegernos. Ese ego que te dice, es que no me gusta la forma en la que te están hablando. No.
Y ahí tratamos de ser buenas personas y decir, no, es que es el ego el que está hablando a través de ti, pero en realidad te está hablando bien, no te ha gritado. El ego te está protegiendo, porque si el ego se sintió herido por la forma en la que te trataron, la forma en la que te dijeron, tienes que expresarlo, también el ego te está defendiendo. Entonces yo creo que el ego, dejemos de satanizarlo, dejemos de querer decir que todo lo que es ego está mal, porque identifica, cuando decimos la palabra ego muchas veces identificamos a esta persona creída, payasa. Al final de cuentas también se está protegiendo de algo, a lo mejor esa coraza que está poniendo la tiene que poner por algo que vivió en su pasado y fue la forma en la que se pudo defender, poniendo esta coraza, poniendo esta división y no dejar que haya acercamiento con él. Entonces, creo que más que tratar de encontrar alguna diferencia, podemos más bien unificarlas y saber que es parte, el ego puede ser parte de la sombra y el ego también nos va a servir. Lo estoy tratando de explicar en base a este mismo tema, no me voy a meter en otras corrientes ni lo que dicen otros psicólogos o otras personas que hablaron del ego. Así, más que identificar, más que separar, querer separarlos o querer diferenciarlos, creo que los podemos unir y los dos nos van a ayudar a lo mismo, ¿sí? Bueno, regreso. Entonces, a la segunda parte de cómo ir identificando estas cosas, estas actitudes o esto que están en nuestra sombra, pero está tan oculto que no lo podemos ver, es a través entonces del sentimiento de culpa. Cuando nos sintamos culpables con algo, busquemos la razón del por qué nos sentimos culpables, ¿sí? Pero no hay que quedarnos ahí. Ahí justamente hay que ver, es que miren, aquí pasa algo. Ya identificamos que cada que yo le grito al carro de enfrente y me enojo, me siento culpable en unos minutos después. Si me siento culpable es porque entonces estoy actuando desde mi sombra a través del enojo. El enojo está saliendo desde mi sombra. ¿Qué me quiere decir ese enojo? Es lo siguiente que tenemos que hacer. Todo hay que escribirlo, realmente hay que volver una costumbre el escribir. A través de la escritura podemos trabajar mucho y sacar muchas cosas, conocernos mucho, es la idea, conocernos a través de la escritura. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enoja que se metan? ¿Qué me quiere decir me enojo? Entonces ya a lo mejor vas a llegar hasta el fondo, es llegar lo más profundo de esto. Es, ok, a través del enojo yo aprendí, a lo mejor les digo, la sombra funciona así y es maravilloso esto de la psicología, pero resulta que yo aprendí que a través del enojo, mi tío, ¿se acuerdan que empecé con eso y mi tío manejando decir? Y él era explosivo, entonces yo me quedé con el enojo y él se enojaba y pitaba. Yo aprendí que él a través del enojo estaba más alerta. Era su forma de estar alerta, porque el enojo pues te pone más alerta justamente. Entonces él se ponía así, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a hacer lo mismo, pues mis papás me recriminan y me regañan, entonces ya no me puedo enojar, tengo tapado el enojo. Pero sale de repente y sale porque es el de la sombra y sale. Pues entonces en realidad el enojo lo quiere es ponerme atento, que me esté atento al momento de manejar, porque fue la forma en la que yo aprendí que mi tío iba atento al momento de manejar. Si les queda alguna duda, coméntenlo en este momento para irlo aclarando, porque suena complicado, pero no es tan complicado, porque siempre la sombra está tratando de mostrarnos algo, por eso tenemos que estar tan atentos. Entonces le digo, a través del enojo era su forma en la que él ponía atención, yo lo aprendí, pero como a mí me reprimieron el enojo, pues entonces ay, está mal, está mal. Para mi tío no estaba mal el enojarse, porque él nadie se lo dijo, o sea, no necesariamente era algo malo. Recuerden que lo que para mí puede ser malo, para otras personas no. La forma de reaccionar de las otras personas, para ellos puede estar bien y para mí verlo mal, porque cada persona actúa desde la forma en la que va creando conceptos y desde la forma en la que fue educado y la forma en cómo se comporta en su entorno y él en su entorno, ¿sí? Entonces, ok, ya identifiqué que el enojo me sirve para ir poniendo atención. Bueno, encuentro un punto medio, ¿no? Entonces, cuando alguien se mete y me hace frenar, en lugar de enojarme y explotar, nada más digo, ay,
no puso la direccional y me pongo atento, o sea, es encontrar un punto medio, encontrar un lugar en el que no te sientas culpable, pero aproveches ese beneficio que te da la sombra, que es el protegerte, ¿sí? Sigamos, aquí cualquier duda me la hacen saber. Les digo, hay que primero identificar las cosas para después poder encontrarles un punto medio. El problema, la situación es el siguiente: si no trabajamos o no integramos nuestra sombra, siempre vamos a estar reprimiendo cosas y siempre vamos a estar llevando las cosas a los extremos. La sombra siempre va a salir. Entonces, si yo todo el tiempo estoy reprimiéndole, no hagan de cuenta que es una balanza y vamos a seguir. Entonces, es una balanza entre al momento de ir manejando, estar tranquilo, y al momento de estar manejando, enojarme, porque es mi forma de poner más alerta al momento de manejar. Es una balanza. Entonces, si durante mucho tiempo voy tranquilo y no me enojo y no me enojo, va ganando la balanza, va ganando la balanza, va ganando la balanza. Pero va a llegar un momento en que el enojo va a ser tanto que ¡fum! Va a salir y voy a explotar. Entonces, la idea es que se mantenga lo más equilibrado. La sombra siempre va a salir, siempre está. Si la seguimos reprimiendo y reprimiendo, va a encontrar la forma de salir. Tenemos que encontrar, ya sea, si quieren usar la analogía de la balanza, o usar una analogía como sería también una olla de presión. Siempre tiene que estar saliendo la presión. Si no sale, ¿qué pasa? Y el fuego está muy fuerte, termina explotando y termina siendo un relajo, ¿no? Y puede ser hasta peligroso. Lo mismo pasa con la sombra. Entonces debemos de buscar un punto medio, que salga la presión sin afectar a nadie. Así. Entonces, otra forma de empezar a identificar todas las cosas y de trabajar con la sombra, de identificar todas las características de la sombra, es ser muy observadores. Como les mencionaba hace 8 días, la plática pasada, eh, hay un mecanismo de defensa psicológico que se llama proyección, y es cuando proyectamos en otra persona las cosas que no nos gustan pero que vemos en nosotros, pero como no las queremos ver nosotros porque nos hace daño, las proyectamos hacia otra persona. Entonces, una parte que nos puede servir mucho para identificar cosas de la sombra en nosotros es observar a las demás personas. Observar qué nos molesta de las otras personas, porque si nos molesta en la otra persona es porque la tengo yo, es porque yo la estoy inhibiendo. Es así de simple, no hay que buscarle, esto es así. Entonces, observemos, ¿no? Ay, esa persona me cae gorda. Ay, siempre estar con esa persona me cuesta trabajo. ¿Por qué te cuesta trabajo? ¿Qué es lo que te cae mal de ella? Ay, pues me cae mal de ella que... es que fíjense, aquí voy a hacer voy a hacer una anotación. Esta parte de ver en las otras personas lo que no nos gusta también aplica para las cosas que nosotros vemos y no reconocemos en nosotros. O sea, aplica tanto para lo que en teoría, siempre esta palabra, tómenla porque no hay otra y la tengo que decir, pero no la tomen literal. Tanto para lo malo como para lo bueno. Yo observo en las otras personas puras cosas que yo tengo. No puedo observar algo que yo no tengo. Algo que yo no tenga, alguna característica, una forma de comportarme o algo que yo haga, que yo no haga, no lo voy a ver en la otra persona. Me va a costar mucho trabajo y lo explico mejor en la plática anterior. No voy a perder el tiempo porque aparte me estoy alargando mucho. Si lo quieren oír más a fondo, vean por favor la plática anterior. Entonces, si yo observo a una persona y digo, es que esa persona de repente es muy explosiva, es porque yo también soy explosivo. Es que es bien enojona, es porque yo soy enojón. A lo mejor yo no lo demuestro tanto, pero es parte de mi sombra que yo tengo bien tapado. Entonces, ok, si yo observo y esa persona, es que esa persona no es tan derecha. O sea, de repente yo he notado que cuando hacemos cuentas, él las hace a su manera para que le salga más barato a él. Es que entonces yo también soy medio aprovechado, nada más que mi sombra lo tiene muy tapado. Entonces, si ya estoy identificando eso, tengo que ver cómo puedo integrar esa parte de mi sombra. Ok, a lo mejor me volví aprovechado porque en algún momento se aprovecharon de mí y entonces me dijeron, no, pues de que yo en tu casa quiero ver la otra, pues quiero ver la otra. Entonces, en lugar de dejar que se aprovecharan de mí, me volví aprovechado, pero como en teoría es algo malo, lo tengo oculto, ¿sí?
Pero como ya lo identifiqué en la otra persona, entonces tengo que saber que soy aprovechado. Voy a llegar a un punto medio. Voy a estar atento para que no se aprovechen de mí y sea justo. Y si veo que de repente ahora me cobraron 5 pesos de más, pues a lo mejor la otra yo cobro uno de más y recupero mis 5 pesos. O XX, ya cada quien, aquí no vamos a juzgar a nadie, ni juzguen la plática, ni nada, son simplemente ejemplos, ¿sí? Pero entonces, lo que yo observe de la otra persona que no me gusta es porque yo tengo algo y me identifico, es como, es tal cual, es una proyección. Les digo, aquí también lo maravilloso de esto, de observar a las demás gentes, es que también encuentras muchas cosas tuyas que desconoces o no quieres ver. Porque a veces te dicen, no, es que tienes que ser muy... no, no puedes ir presumiendo, tienes que ser muy humilde, tienes que ser así, humilde, hasta ahí dejémoslo, ¿no? Entonces, es que él es bien generoso, tú también eres generoso, porque lo estás reconociendo, a lo mejor tú no lo reconoces, no te lo quieres reconocer en ti, pero lo estás reconociendo en otro y lo reconoces porque esa es una de tus características, así de simple, no le voy a dar más vueltas ni le den más vueltas, porque se pueden llegar a confundir, nada, así, si en la otra persona es que yo le admiro que él es muy bueno para entablar conversación, pero yo soy muy tímido. No, te estás vendiendo la idea de que eres tímido y ahí está jugando en tu contra la sombra, porque no eres tímido, tú también tienes esa capacidad. Él es bien inteligente. Ay, me gustaría ser igual de inteligente que él. Tú eres igual de inteligente. Ahí sí se las valgo, a lo mejor no eres igual de inteligente que él para la misma materia, pero eres muy inteligente porque lo estás reconociendo en él. Entonces, todo lo que reconozcamos en la otra persona, yo lo tengo. Y es muy simple, pues lo que no nos gusta o lo que está en la sombra, pues tratémoslo de equilibrar y encontrarle un punto medio. Todo lo que le admiremos a la otra persona, pues indaguemos para encontrar por qué no lo reconozco y por qué no lo exploto, por decirlo alguna vez. Explotarlo me refiero a usarlo a mi favor, ¿no? Si estoy diciendo que la otra persona es muy admirable porque es desinhibido, porque platica, yo quiero ser así, pues vamos, ahí lo tienen, nada más es como desarrollarlo un poco más. Entonces, en general, el ejercicio primordial, porque les di como varias basitas, es primero identificar qué partes están en nuestra sombra, después tratar de buscar el por qué las tengo, de dónde surgieron, y después es aceptarlas y encontrar un punto medio. Les di herramientas también, el hecho, esto de lo que hablaba de la culpa, pues es una herramienta para ir identificando a lo mejor estas cosas que no nos gustan tanto eh, o que tenemos muy tapadas, ¿sí? A través del sentimiento de culpa podemos identificarlas y sacarlas. Otra parte importante con la que voy a terminar esta plática es que fíjense que recuerden que en la sombra hay traumas, hay inseguridades, hay pues de todo, hay de todo, cosas que no nos gustan, cosas de esto. Cuando no las sabemos identificar a tiempo, nos pueden afectar en nuestra vida y no de una manera tan fácil como, o no de una manera tan lineal y tan fácil de encontrar como las que estuve explicando ahorita. Hay veces que pasa lo siguiente y se forma y se queda en nuestra sombra. Fíjense cómo actúa. Vamos a poner el ejemplo, yo soy un niño y tengo, o cualquier niño tiene 7, 8 años, por ahí más o menos, o antes, va a la primaria en teoría y llega un día con un 6 y lo primero que le dice su papá es que eres un burro, es que yo no te mando para eso a la escuela, es que tienes que sacar mejores calificaciones, es que con eso no vas a lograr nada. El niño eso lo guarda. No puedo sacar 6 porque mi persona, lo que yo valgo depende de una calificación. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño se va a volver demasiado exigente. Y entonces, cuando vámonos ya a los años y los años, toda la vida siendo muy exigente con él, muy exigente con él, y es ya no nada más en las calificaciones, sino hasta en los trabajos, y siempre tratando de agradarle a las personas, porque él ya quedó marcado con la idea de que si no da buenos resultados en lo que sea, no vale como persona. Y lo que lo está llevando a esto, y después se puede volver un excelente trabajador, sí, pero un excelente trabajador al grado de estar entregando hasta su salud física y su salud emocional con tal de cumplir con los estándares
que le ponga su jefe o que le ponga la pareja. ¿Por qué? Porque desde niño se quedó en esa parte inconsciente que es la sombra, se quedó el que el valor depende de los resultados que entregue, no del simple hecho de ser persona. O sea, porque recordemos que todos por el simple hecho de ser personas ya tenemos un valor y somos muy valiosos. Pero a este niño le enseñaron que su valor no dependía, no era por el simple hecho de existir, sino era de acuerdo a sus resultados. Entonces, de ahí la importancia de poder identificar la sombra. O sea, si el ser perfeccionista a mí me está afectando, si el querer dar tan buenos resultados me está afectando y me está haciendo sentir culpable conmigo mismo porque estoy dando de más, es porque algo hay en la sombra. Y ahí es donde tenemos que empezar a identificar. Le digo, ahorita el ejemplo que puse, sí, ya es examinar mucho y conocernos demasiado. No es imposible, pero es muy complicado que lleguemos hasta allá, hasta ese fondo, nosotros solos. Ahí sí necesitamos como la ayuda de algún profesional. Pero se los quería decir o lo dije, era importante que se los dijera, para que vean hasta dónde puede llegar nuestra sombra y hasta dónde la sombra dirige nuestra vida. Entonces, ok, el ser perfeccionista, el querer dar muy buenos resultados me está afectando, pero es algo bueno porque estoy dando lo mejor de mí y estoy siendo eficaz en mis trabajos, entonces voy a llegar a un punto medio hasta donde no empieza a afectar mi salud, ¿sí? La sombra te está protegiendo en este caso de que la gente te vuelva a decir que no vales o que no puedes llegar con esas calificaciones. De eso te está protegiendo la sombra. Entonces, encontrando un punto medio vamos a sanar muchas cosas. Entonces, así de simple y así de complicado es el tema de la sombra. Más que complicado, es cuestión de poner mucha atención en la forma en la que reaccionamos, en la forma en la que nos comportamos. Y lo dije hace rato, es muy importante que nos enseñemos a escribir, a conocernos, a conocernos, a conocernos, a conocernos. Esta es la mejor forma, en este caso específico, de ir integrando nuestra sombra. Conocer el proceso de por qué nos pasa eso, en qué momento nos pasa y cómo encontrar un punto medio. Cómo abrir un poquito esa válvula de la olla de presión para que salga la presión y no de repente explote. Entonces, no le tengan miedo a su sombra, es parte de nosotros, integrémosla, recordemos que surgió para protegernos de algo, entonces le debemos de estar agradecidos, agradezcámosle el que esté ahí para protegernos, que en su momento haya servido y a lo mejor todavía nos está protegiendo y nos está sirviendo de algo. Recuerden que entre más grande sea algo, más sombra proyecta. Entonces, entre más desarrollado tengo yo algo, hay una sombra así igual de grande y la mejor manera es identificarla y encontrar un punto medio, no dejar que de repente salga de la nada y explote la olla de presión. Entonces, trabajemos con nuestra sombra. Hay muchísima información, les decía que es un tema maravilloso y un tema largo y extenso porque tiene muchas implicaciones en nuestra vida. Entonces, si les interesó el tema, pues mi idea es que puedan investigar. Hay muchísimos videos, hay muchísima información. Pueden irse hasta los libros directamente de Carl Jung. No son tan complicados, no piensen que nada son para psicólogos o terapeutas. No, cualquiera los puede leer. Recuerden que él es el que realmente empezó a hablar acerca de la sombra. Pero hay muchas cosas donde pueden encontrar más información y más ejercicios. Espero les haya gustado, espero les sirva. Estoy seguro que les sirve si lo aplican, simplemente el hecho de irse conociendo. Eh, Muchas gracias, les pido que si les gustó y les sirvió la información, por favor lo compartan. La idea es que cada vez más personas puedan ver estos videos, puedan que les sirvan estos temas. Es la idea principal del que yo las dé estas pláticas, es para llegar a más gente y poder ayudar a más gente. Entonces, muchas gracias. Recuerden que para cosas más específicas, pues me pueden mandar mensaje directo. Ahí en la página de Facebook están la información del teléfono y todo, donde pueden pedir una sesión, ya sea para terapia, para regresión, para lectura de registros acálicos, para muchas cosas. Estoy en Morelia, pero también voy a Celaya y voy a León. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario lo pueden hacer directamente ahí. El teléfono de WhatsApp que está en las páginas también.
es importante que les recuerde que ya Facebook está borrando los videos cada 30 días, pero se están subiendo, bueno, los estoy subiendo a la página de YouTube y ahí se quedan. Entonces, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Aunque dentro de 8 días es día primero, pero yo creo que sí daré plática, ya encontraré algún tema. Y bueno, pues muchas gracias, que tengan bonita noche y por favor compartan.